Bien, pues comenzamos la segunda parte del epígrafe número 5, Más allá de la percepción, del capítulo 3, la percepción inocente, de estas sesiones de lectura explicada de un curso de milagros. Habíamos finalizado la primera parte de la sesión Más allá de la percepción, la sesión anterior, en el punto número 6, y vamos a comenzar, por tanto, en el punto número 7. Pues vamos a por ello. 7. Dice: la afirmación Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia necesita ser reinterpretada. Esto lo dice Jesús en primera persona. Está matizando una afirmación dicha en la Biblia. Está matizando la interpretación que se ha realizado de lo que en su momento él mismo dijo. Dice: imagen puede entenderse como pensamiento y semejanza como de una calidad semejante. Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya propia. Bien, esto es nada más que volver a recordar que Dios crea a partir de extender su pensamiento amoroso, darle carácter de identidad a cada uno de esos pensamientos, identidad individual, pero como esos pensamientos que tienen identidad individual participan, por tanto, de esa misma mente, que es la mente divina, y que Dios comparte completamente con sus creaciones, por lo tanto, lo que somos sería pensamientos divinos que comparten esa misma mente. Por eso se refiere a que imagen puede entenderse como pensamiento y semejanza como de una calidad semejante. Somos pensamientos divinos, somos pensamientos idénticos a los divinos, somos pensamientos que participan de esa gran mente que es la primera fuente creadora, de la cual provenimos. De hecho, es que somos pensamientos de esa gran mente. Y a su vez, a partir de ahí, esos pensamientos individualizadamente crean entidades, que es lo que somos, pero que comparten toda esa mente. Por eso, estos pensamientos, que es lo que somos, son de una calidad semejante a los pensamientos divinos. Continúa. No hay nada más. Dice: Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya propia. Creó al espíritu. Claro, somos espíritus. Recordemos esa frase, esa estrofa tan bonita que se dice en otra parte del curso. Espíritu soy, un santo hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano y pleno, libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Espíritu soy. Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya propia. La única diferencia que tenemos entre nosotros como entes y Dios como primera entidad creadora es precisamente eso, que Él nos crea y nosotros somos creados. No hay otra diferencia, porque al participar de su mente, participamos de todos los atributos de esa gran fuente creadora primaria. No hay nada más. Dice, efectivamente, no hay nada más. ¿A qué se refiere? Es que no hay nada más. Es que el universo real es esa gran mente compartida entre la mente divina y la mente de sus creaciones. Es compartida, es una única mente. No significa que no se tenga individualidad. Significa que la mente es común, que no hay pensamientos privados, que no hay sentimientos privados, que la creatividad participa
de la creatividad del conjunto, que cada uno de nosotros tiene a su disposición todo ese poder, toda esa creatividad, todo el conocimiento, toda la abundancia, toda la ilimitación. Cada una de estas mentes la tiene a su disposición. No hay nada más porque no existe nada más. Solo existe esa gran mente. Esa gran mente es infinitamente creativa. Y sí pueden existir mundos imaginados, como este. Pero no son reales. Son imaginados, son soñados. Lo único real es esa gran mente que sueña. Precisamente a lo que le llamamos conciencia es a una parte de esa mente que para soñar decide comenzar a percibir, comenzar a pensar que no lo es todo y que hay algo externo a ella. Así, en este sentido, dice el curso, conciencia es interpretación, percepción es interpretación. La interpretación que realizas cuando crees que hay algo externo a ti. Esa es la conciencia de la mente soñadora. La mente que no sueña sabe que es una y que no hay nada más. No hay nada más. Continúa. La percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. Claro, una vez que nosotros decidimos percibir, una vez que nosotros salimos del conocimiento y decidimos interpretar, cada uno interpreta de forma diferente. Y entonces, al surgir las diferencias, surgen los conceptos más, menos, mayor, menor, mejor, peor. Surgen los grados, los aspectos, los intervalos. Continúa. La percepción entraña selectividad a todo nivel. Claro, volvemos a recordar, cuando la mente está en conocimiento, es consciente de su compleción. Es todo. No hay nada externo a esa gran mente. No hay nada más. Lo dice el curso. Cuando la mente decide entrar en percepción, tiene que disociarse una parte de la mente y soñar que fuera de sí hay otras cosas. Entonces, de una única entidad pasamos a una entidad perceptora, que es el sujeto, y otras entidades percibidas, que son otros sujetos o los objetos en este caso. Sujeto perceptor, objeto percibido. ¿Por qué entraña selectividad? Porque a partir de que comenzamos a percibir, cada uno de nosotros, al no disponer ya por voluntad propia de la misma mente, sale del conocimiento. Y al no tener todo el conocimiento, forzosamente las interpretaciones de esa mente que se ha privado del conocimiento ya no son las mismas. Son selectivas. Porque como lo de sujeto perceptor y objeto percibido es una ilusión, cada una de las mentes que perciben selecciona qué estructura de creencias proyecta en el objeto que percibe. Porque es una ficción. Eso no está ocurriendo, no es real. Realmente sigue habiendo una sola mente. Solo que la parte que se disocia para soñar ya cree que hay algo externo a ella. Y entonces empieza a proyectar sobre ese escenario. Y selecciona lo que proyecta en el escenario. Es como esa parte del curso que ya hemos visto en otras sesiones, en la que el curso dice que envías los mensajeros del amor o envías los mensajeros del miedo. Seleccionas qué estructura de creencias oscura o amorosa proyectas en esa pantalla. Y luego recibes. Esa pantalla es un espejo cuyo reflejo te devuelve lo que has proyectado. Entonces la percepción entraña selectividad a todo nivel, porque tú seleccionas previamente en otro nivel de tu mente lo que quieres percibir. Por ejemplo, en esta experiencia hay dos divisiones de la mente en juego, cercanas. Una de ellas es la que
percibe un mundo que cree que es real. Y entonces, al darle realidad y no darse cuenta de que hay otra parte de la mente haciendo ese juego, esa parte que percibe, que es nuestra conciencia de vigilia, está percibiendo un mundo, por ejemplo, pues injusto, cruel, amenazador. Bien. Resulta que todo eso que percibe esta parte de la mente, hay una parte de la mente más profunda que es la que está proyectando en ese espejo unos pensamientos. Y según los pensamientos que proyecta, es los mensajeros que dice el curso que envía, recibe una imagen. Entonces, si desde esta parte de la mente que diseña el sueño y proyecta esos pensamientos, envía pensamientos amorosos, eso es lo que recibe. Y si envía pensamientos oscuros, pensamientos de odio, de sufrimiento, de escasez, eso es lo que va a recibir también. Pero es que eso también juega en este nivel de la conciencia de vigilia. Es que desde aquí podemos elegir cambiar de sistema de pensamiento. Y aquello que está funcionando automáticamente en un segundo nivel, que de por sí está proyectando pecaminosidad, culpabilidad, miedo, sacrificio, escasez, podemos darnos cuenta de cómo funciona nuestra mente y empezar a cambiarlo desde aquí, desde esta pequeña heroína, que es la última muñequita de Matrioshka, que es nuestra conciencia de vigilia. Pero tenemos que darnos cuenta. Aprovecharnos de la selectividad, que no funcione la selectividad automática dirigida por esa parte de nuestra mente que es el ego, que está diseñando perversamente experiencias de sufrimiento. No vamos a dejarle. Vamos a aprovecharnos que ya nos damos cuenta de cómo funciona y seleccionar otro sistema de pensamiento, el que nos propone un curso de milagros. De esa forma percibiremos otra realidad. Se transformará nuestra experiencia. Dice, la percepción entraña selectividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo. Aceptamos y rechazamos en función de la estructura de creencias previa que tenemos almacenada en nuestra mente como consecuencia de la evolución mental que hemos tenido en el sueño hasta ese momento, producto de esta vida y de otras anteriores. Según nuestro particular sistema de valores, aceptamos unas cosas y rechazamos otras. Yo, según mi particular sistema de valores, acepto unas ideas, unos comportamientos, acepto unas estructuras, rechazo otras. Organizo y reorganizo conforme a esa estructura de creencias. He seleccionado aquellos principios que quiero que sean en los que se basa la experiencia que vivo, con ese nivel mental más profundo, y con este experimento todo eso y recibo esa experiencia que previamente he diseñado y que se corresponde con los pensamientos que he proyectado. Es un proceso continuo de aceptación y de rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y cambio. No hay estabilidad por ninguna parte. Esta forma de conocer, esta forma en la cual el ser humano conoce, es profundamente inestable. Se basa en la interpretación. La interpretación cambia constantemente, porque no hay certeza. No hay certeza porque no hay conocimiento pleno. Hemos rechazado el conocimiento, hemos limitado nuestra mente. Hay incertidumbre y la incertidumbre genera inestabilidad. Porque no hay certeza, porque estamos recibiendo mensajes contradictorios. Sustitución y cambio. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. Efectivamente, y como veremos en el capítulo siguiente, nosotros emitimos juicios sobre esta realidad sin tener certeza
¿Cómo se puede emitir un juicio sin tener certeza? Todos nuestros juicios son absolutamente erróneos, porque todas nuestras evaluaciones se basan en la ilusión y en el error. Parten de una mente sumida en la incertidumbre. La certeza la teníamos con el conocimiento. Dentro de la percepción, lo único que hay son balbuceos delirantes. ¿Qué si no es la historia de la humanidad, sino un balbuceo delirante? Guerras, hambre, muerte por doquier. El mismo curso nos lo dice en tono irónico, algunas veces Jesús. ¿Te has dado cuenta de lo que has fabricado? Dice, ¡ay, criatura de Dios! Si por un instante te dieses cuenta de la fealdad del mundo que has fabricado en comparación con la absoluta belleza de las creaciones de Dios. Bien, punto 8. ¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? Percibir se vuelve imposible. Claro. Desde el momento en el que no podemos enjuiciar, desde el momento en el que no podemos especular porque hay certeza, ya no cabe la percepción. Percibir se vuelve imposible. La verdad solo se puede conocer. Desde el momento en el que conocemos la verdad, ¿qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios? Ya no los puede emitir. ¿O qué le ocurre a la percepción cuando lo único que hay es perfecta igualdad? No puede ya percibir. Se vuelve imposible. La verdad solo se puede conocer. Cuando hay conocimiento, ya no hay nada que juzgar. Porque no hay versiones, porque no hay más, menos, mejor, peor, una diferente interpretación. Dos hijos de Dios en su estado natural, dos entidades que participan de esa mente divina, por eso se le llama el único Hijo de Dios, por eso se dice que hay unicidad, porque participan de la misma mente. Conocen lo mismo y no pueden evaluar, porque al conocer la verdad tienen certeza y solo pueden tener una única voluntad, la voluntad divina, no cabe otra. No se puede pensar de manera diferente, pero es que no es una imposición. Es que es una conclusión directa y precisa de que cuando dos mentes participan de la misma identidad y por lo tanto se puede hablar de que es una sola mente, que a su vez lo conoce todo, no pueden interpretar de forma diferente los hechos reales y no pueden hacer nada que no sea la extensión del amor, porque el amor es perfección y cualquier otra cosa que se salga del amor es lo imperfecto y no existe, porque no es esa la realidad. Hay que soñar para encontrar imperfección, hay que soñar para encontrar necesidad, hay que soñar para encontrar separación, hay que soñar para encontrar limitación. Hay que soñar, es lo que hacemos. Bien, la verdad solo se puede conocer, toda ella es igualmente verdadera, y conocer cualquier parte de ella es conocerla en su totalidad. Expliquemos esto que es muy interesante. A ver, conocer cualquier parte de la verdad es conocer su totalidad. ¿Por qué? Porque no hay partes. Porque cada parte es el todo. Imaginaos que cada uno de nosotros somos una parte de esa mente. Pero como esa mente para nosotros está compartida en su totalidad, conocer a un Hijo de Dios, conocernos a nosotros mismos completamente, es conocer a Dios y conocer a toda la creación. Conocer a una de sus partes es conocer la totalidad. En este caso, impera no el principio de mancomunidad, sino de solidaridad. Cada uno de nosotros dispone de todo para sí mismo, en su estado natural, sin haber interpuesto los obstáculos de la ilusión, cosa que hacemos ahora. Bien,
Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. Claro, para poder percibir tenemos que salir del conocimiento, olvidarnos de que lo conocemos todo, tomar una decisión consciente para hacerlo y empezar a vivir una ficción, porque no podemos cambiar lo que somos. ¿Cómo un pensamiento de una mente puede cambiar lo que esa mente piensa? ¿Cómo? No puede un pensamiento cambiar lo que la mente piensa. Si el pensamiento es el efecto y la mente es la causa, nosotros somos el efecto y la causa es Dios. ¿Cómo íbamos a poder cambiar la realidad? Va contra todas las leyes de la lógica. Es imposible. Para poder olvidarnos de lo que somos y de nuestra compleción y del conocimiento en el que estamos, tenemos que soñar. Y soñando, sí, ahí sí, puedes establecer una ficción en la cual te olvidas de lo que eres. Y entonces, como ya no tienes el conocimiento, ya sí que te ves obligado a interpretar, porque ya no tienes la certeza. Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. Y fijaos, aquí surge la palabra conciencia. Antes somos espíritu. Antes somos mentalidad uno con Dios. En el sueño somos conciencia. La conciencia es una ventana parcial. Una ventana parcial de una mente que decide olvidar que está en el conocimiento y pensar que es algo separado y limitado. Y para poder experimentar ese diseño, tiene que lanzar una ventana mental. Es esa disociación que se produjo en la separación. Lanza una ventana mental a vivir una experiencia. Eso es la conciencia. Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción, porque un conocimiento parcial es imposible. Efectivamente, el conocimiento es total. Incluso cada uno de nosotros, si se puede hablar de partes de la creación, al gozar de la totalidad del conocimiento, cada uno de nosotros se puede decir que englobamos a la totalidad, y conocernos es conocer la totalidad. Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción, porque un conocimiento parcial es imposible. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción. Trasciende las leyes que gobiernan la percepción. ¿Qué leyes gobiernan la percepción? La proyección. Para poder percibir tienes que imaginar que ya no eres todo y por tanto hay cosas fuera de ti. Al imaginar que tú estás separado de otras cosas que hay fuera de ti, cosa que antes no ocurre, entonces tienes que establecer la ficción de proyectar en eso otro que ves fuera de ti algo que luego percibir. ¿Cómo si estás en el completo conocimiento vas a pasar a de repente pensar que hay algo fuera de ti? Pues estableciendo una ficción. ¿Y cómo le damos realidad a la ficción? Proyectando nuestros pensamientos en esa pantalla y olvidándonos de que lo hacemos. Pero el conocimiento trasciende esas leyes, las leyes que rigen dentro del sueño, que son las de la proyección. El conocimiento las trasciende. No se ve afectado por ellas en ningún momento. Desde el momento en el que tú decides dejar de proyectar y de percibir, por tanto, vuelves al conocimiento. Trasciendes todo el diseño del sueño. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción porque un conocimiento parcial es imposible. Deshaces el diseño del conocimiento parcial, despejas los obstáculos. ¿Y qué queda? La única realidad. Que tienes conocimiento completo. Por eso no hay que hacer nada para conseguirlo.
No hay que obtener, no hay que aprender, hay que recordar lo que ya somos. Se le llama aprendizaje porque nos entendamos. Realmente no es un aprendizaje. Es dejar de soñar, es decidir dejar de soñar y ponerlo en práctica. Y ir aprovechando esa pequeña disposición para que otras partes de tu mente que sueñan vayan cesando en ese empeño. Bien, el conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Tú que eres realmente uno con él, solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. Claro, esto se corresponde con esa otra frase que hemos dicho. La verdad solo se puede conocer, toda ella es igualmente verdadera, y conocer cualquier parte de ella es conocerla en su totalidad. Aquí repite la misma idea. Tú que eres realmente uno con el conocimiento, solo necesitas conocerte a ti mismo, bien conocido, saber lo que eres, para que tu conocimiento sea total. Porque como tú participas de la totalidad del conocimiento, con conocerte a ti mismo, conoces todo. Conocer el milagro de Dios es conocerlo a Él. Es una forma bonita y poética final de resumir el apartado 8. Vamos con el apartado 9. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. La percepción de la separación es yo soy algo separado de lo que percibo. Yo, sujeto perceptor, percibo un objeto percibido. Esa es la idea de la separación. Es una ficción. La realidad es que tú no puedes percibir nada fuera de ti porque tú lo eres todo. Participas de todo. Tienes que establecer una ficción para poder percibir algo fuera de ti. Y entonces, para sanar ese diseño, para sanar percibir algo fuera de ti, ¿qué recurso de aprendizaje nos brinda un curso de milagros? El concepto del perdón. El perdón de las ilusiones. El perdón no es el perdón del mundo. El perdón del mundo es yo soy mejor que tú y a pesar del daño que me has infligido con tu ataque, yo, que soy moralmente superior, te perdono. Ese no es el perdón de Dios. Con ese perdón del mundo damos carta de realidad a la ilusión. Estamos reconociendo que se ha producido un ataque. Y encima tenemos la prepotencia de decir que como somos mejores que el que nos ha atacado, lo cual demuestra que no conocemos en absoluto ni al que nos ha atacado ni a nosotros mismos, que entonces concedemos en perdonarle. No. El perdón de Dios es que como todo esto no existe y me empiezo a dar cuenta y empiezo a ser consciente, ese ataque que me infliges no lo voy a tomar en consideración, porque esto es un sueño. Y sí, yo dentro del sueño puedo verme tentado a verlo como un ataque, pero solo si sigo atendiendo a mi deseo de estar separado. Si atiendo a mi deseo de emular mi verdadera naturaleza y retornar a lo que realmente soy, entonces tendré que empezar a percibir la realidad. Y la realidad es que somos iguales, somos uno, estamos viviendo un sueño. En nuestra naturaleza real no puede haber ataque, solo hay amor. Porque cuando se conoce todo, ¿qué vas a atacar? Cuando eres igual en la totalidad, ¿qué vas a atacar? Solo atacas dentro del sueño. ¿Te das cuenta de eso? Y entonces dices, no le voy a dar realidad a este ataque. Lo voy a perdonar sencillamente porque no existe. Me he dado cuenta de qué es lo que ocurre. Y al darme cuenta de qué es lo que ocurre, puedo trascenderlo. Trascender la percepción y llegar a atisbar desde dentro del sueño que yo soy conocimiento y que nada de esto tiene sentido, que el ataque no es propio del conocimiento y por lo tanto que este ataque no existe, forma parte de este diseño, de este guión
de este escenario, de estos personajes. No hay ataque. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Si yo empiezo a ver las cosas como son, es decir, que no hay sujeto perceptor y objeto percibido, que cuando percibo a mi hermano realmente estoy viendo un espejo de lo que proyecto en esa imagen. Si me doy cuenta de ello, claro que puedo perdonar, sin problema. Y claro que voy a sanar, porque voy a integrar esa información, ese aprendizaje en mí. No me va a hacer falta depositar la fe en él, porque al experimentarlo yo y llevarlo a la práctica, se va a integrar. Lo voy a sentir que es así. Ya para mí será una experiencia. No necesitará que deposite mi fe. Con la práctica lo automatizaré. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Continúa. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano, debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. Claro, las mentes individuales que en su estado normal participan de una sola mente, que es la mente creadora y divina, y que engloba a toda la filiación, deciden de repente vivir, experimentar la ficción de la separación. La ficción de la separación es: me olvido de que conozco nada de esa gran mente. Rechazo ese conocimiento y me quedo ¿con qué? ¿Con qué me quedo? Con la incertidumbre, con aquella información en cada una de estas experiencias que diseño, con esa información que voy recibiendo por los sentidos y con la formación de un conjunto de creencias absolutamente dementes, sesgadas y sin sentido, con las cuales construyo mi autoconcepto. Las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. No quieren saber nada de su naturaleza original. Para ello, deciden iniciar el proceso de separación y todas esas disociaciones, separaciones, nivelizaciones y profundización en el sueño, hasta que llegamos a esta pequeña conciencia de vigilia asociada a un cuerpo que se cree que es lo único que existe. Las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. No es real. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano debido a que tomaste la decisión de considerarte algo separado de él. Y no es cierto. No estás separado de él. Ni siquiera la mente de mente que sueña y que se vale de un rol al cual conocemos como el ego, ni siquiera esa mente disociada está separada. Soñamos todo esto en conjunto, pero luego fragmentamos partes de nuestra mente para que vivan los efectos de la separación, los efectos de ese diseño de separación. Pero ni siquiera soñamos por separado. ¿Cómo podríamos soñar por separado? Y que todo esto pareciese real. Todo esto es complejo de diseñar y requiere un acuerdo. Bien. Continuamos. El espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios. Claro, es un pensamiento divino y participa de toda esa mente creadora divina, porque Dios la ha compartido con él. El espíritu, por tanto, tiene absoluto conocimiento de Dios. Tiene mentalidad uno con Dios. Su mente es una. Con lo cual, sabe todo lo que Dios sabe. Y sabe todo lo que el resto de la filiación sabe. Y todos lo comparten amorosamente. El espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios. En eso radica su poder milagroso. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición enteramente ajena al pensar del mundo.
Bien, en eso radica su poder milagroso. ¿Por qué habla de poder milagroso? Porque nosotros, los que aquí estamos soñando y hemos fragmentado nuestra mente en diferentes niveles del sueño para vivir todas estas experiencias de sufrimiento y de escasez, porque no nos hemos separado de nuestra mente real que aún está en contacto con Dios. Simplemente hemos disociado una parte y la hemos puesto a soñar, pero seguimos siendo la otra parte. Hemos interrumpido la comunicación con ella en esta otra parte que hemos elegido para soñar, pero no hemos podido romper lo que es irrompible. Con lo cual, el poder milagroso de esa parte de nosotros que sigue en contacto con Dios es que si hacemos caso de esa parte que no está soñando, esa parte nos puede enseñar los conceptos reales de nuestra naturaleza para que los sustituyamos por los conceptos del ego. Y ese es el milagro. Esa sustitución de unos conceptos por otros, que voluntariamente nosotros podemos empezar a elegir aplicarlos en nuestra experiencia diaria. Por ejemplo, no ataques, porque atacando a lo que crees que es tu hermano, en realidad es una imagen que estás proyectando de ti mismo y te atacas a ti mismo. ¿De acuerdo? Hay una serie de conceptos que los recibimos mirando a nuestro interior, atendiendo a nuestras emociones, que es la única forma de darnos cuenta de qué conceptos son los del espíritu y cuáles son los del ego. Porque los conceptos del espíritu nos darán paz y los del ego nos darán cualquier otra cosa excepto la paz. Esa atención a la referencia interna es la atención al espíritu de la cual habla el curso. Por eso dice: el espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios, en eso radica su poder milagroso. Es que esa parte de nuestra mente que sigue en contacto con Dios puede cambiar todos los paradigmas del sueño de percepción, puede hacer que nosotros elijamos corregir nuestra percepción a base de sustituir los conceptos que el espíritu nos brinda por aquellos que el ego ha establecido como base para el diseño del sueño. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición enteramente ajena al pensar del mundo. Claro que poseemos ese poder. Hemos interrumpido la comunicación, pero no hemos podido destruir lo que somos. Hemos disociado una parte de la mente, pero en cualquier momento podemos rescatar nuestra integridad, renunciando a ese rol que elegimos vivir. La mente sigue siendo una, aunque parte de ella sueñe. Solo hay que despertar. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder es una condición enteramente ajena al pensar del mundo, porque vivir este mundo es olvidar que nosotros tenemos ese poder. Por eso, ese poder es una condición ajena al pensar del mundo. Si no, no podríamos vivir esto como real. ¿Os imagináis vivir esto como real recordando perfectamente quiénes somos? Imposible. Tiene que existir la ficción del olvido a través de la proyección. ¿Vale? El mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás. Bueno, eso es consecuencia de la separación. Eso es consecuencia de el haber establecido una ficción de sujeto perceptor y objeto percibido. Eso es consecuencia de haber pasado al mundo de las formas separadas. Cuando hay formas separadas, en un mundo como el nuestro, surge la escasez. Porque no podemos participar de todo, porque nuestra ficción es que estamos separados. No somos uno. Cuando hay una unidad de pensamiento, cuando hay una unidad de espíritu, lo tenemos todo a nuestra disposición. Pero en esta ficción que hemos realizado, al considerar que estamos separados, entonces el mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás. Porque este mundo
no es compartido. Mas los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos, porque son sus pensamientos. Bien. Cuando nosotros aceptamos un nuevo concepto, por ejemplo, uno de los conceptos que nos trae un curso de milagros, para entrenar nuestra mente en esa nueva información, es sencillamente que, debido a una pequeña disposición, permitimos que un pensamiento divino acceda dentro del sueño a modo de reflejo y produzca ese cambio que necesitamos. Los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos, porque los milagros de Dios son sus pensamientos. Accedemos a que llegue el pensamiento divino, ese concepto amoroso, y permitimos que sustituya al concepto que nosotros habíamos inventado para vivir esto, que es el del ego. Bueno, vamos al punto 10, último punto de este epígrafe más allá de la percepción. Mientras continúe habiendo percepción, la oración será necesaria. Claro, mientras continúe habiendo percepción, mientras continuemos con esta ficción del sueño, estaremos convencidos de que no tenemos todo. Y en ese convencimiento, nosotros nos veremos compelidos a pedir lo que no tenemos. En ese sentido, la oración es una aceptación de tu pequeña disposición para retornar a tu estado natural. Y orando lo pones de manifiesto. Como dice el curso, hay varias clases de oración. La oración en su nivel más rudimentario es pedir. Además, pedir con una confusión de niveles, porque tú estás pidiendo precisamente aquello que son simplemente efectos de tus proyecciones. Entonces, pides en el efecto cuando en realidad tienes que pedir en la causa. Entonces, pides riquezas, pides felicidad, pides. Dice el curso que muchas veces pides cuestiones que están en completa consonancia con el curso y que ni siquiera esas obtienes, y entonces que te puedes preguntar, ¿cómo es posible que yo pido algo que dice el curso que es lo que me corresponde y no lo obtengo? Bueno, sencillamente porque esas peticiones que hacemos desde aquí, desde esta conciencia de vigilia, desde la muñeca pequeñita, son canceladas por otra parte profunda de nuestra mente, que en realidad tiene miedo, porque se ha limitado tanto que recordar lo que es y recordar todo lo que ha ocurrido hasta llegar hasta aquí le aterra, y también le aterra enfrentarse a Dios porque cree que le ha traicionado. Entonces, por eso no obtenemos lo que pedimos. La realidad es que no hay nada que un hijo de Dios quiera que no tenga. El problema es que lo que creemos que desde aquí queremos en otro nivel de nuestra mente, no lo queremos, y ese otro nivel de nuestra mente lo cancela, y por eso no se presenta en nuestra experiencia al despertar. Por eso se ponen de manifiesto esas resistencias debido al miedo. ¿Vale? Mientras continúe habiendo percepción, la oración será necesaria. ¿Qué oración será necesaria? La oración del reconocimiento, la oración de esa disposición que nosotros ponemos de manifiesto. La oración por la cual nosotros renunciamos a la tentación de pensar que lo que vemos es real. La oración que pide lo único que puede pedir, y es que nos demos cuenta, percibir todo esto de otra forma. Esa oración será necesaria. Por favor, es una petición de las de primer nivel rudimentario. Voy a realizar un canto por el cual yo mismo soy consciente de que
dándome cuenta de lo que está ocurriendo y poniéndolo en práctica, es como superaré la percepción errada y la corregiré. Y a partir de ahí me colocaré en situación de retornar al conocimiento. Es un reconocimiento, la oración es un reconocimiento ahora de algo que es lo que tienes, pero que todavía no lo reconoces. Es saberse lo que ya se es emular, es imitar, porque ese es el camino por el cual iremos despejando obstáculos, imitando lo que somos. Dice, puesto que la percepción se basa en la escasez, los que perciben no han aceptado totalmente la expiación. La expiación es darse cuenta, es despertar, es perdonar, es sanar, es restituir la integridad de tu mente, reintegrarla. Tu mente está profundamente dividida y fragmentada, es reintegrarla, expandir tu conciencia, darte cuenta de tu poder, recordar todo el camino que has recorrido hasta llegar hasta aquí, a base de perdonar, de trascender todo lo que ves. Los que perciben no han aceptado totalmente la expiación, claro, es evidente, ni se han entregado a la verdad, por supuesto, están todavía en la ilusión. La percepción se basa en un estado de separación, así que todo aquel que de alguna manera percibe tiene necesidad de curación. Claro, solamente en el momento en el que retornemos al conocimiento es cuando volveremos a ser conscientes de nuestra compleción, de nuestra plenitud. Y entonces habremos salido del sueño de la separación. Mientras nosotros percibamos, es que seguimos dentro del sueño de la separación y por lo tanto seguimos necesitando curación. Fijaos, no vamos a dejar de percibir cuando salgamos del nivel físico. Hay todavía otros niveles del sueño, en los cuales hay sujeto perceptor y objeto percibido. Iremos superando todos esos niveles. Llegaremos a darnos cuenta de que no hay objeto percibido cuando pasemos al conocimiento. Primero tenemos que corregir la percepción. Corregir es ir subiendo de todos esos niveles de profundidad, ir recuperando responsabilidad, ir expandiendo tu conciencia, ir restaurando las facultades naturales de la mente. Eso es corregir la percepción. Llegará un momento en el que el paso de la percepción al conocimiento será tan leve que no te darás ni cuenta. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión, no la oración. Claro, porque la comunión es cuando ya has restaurado la integridad de tu mente y te has dado cuenta de que eres todo y que compartes una mente común, comunión, estás en común con esa única gran mente que existe. Cuando ya eres consciente de tu plenitud, entonces ya no hace falta la oración, ya no tienes que simular que lo tienes todo, a pesar de que sigues en la percepción. Es que ya eres plenamente consciente de que lo tienes todo. Por eso, el estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión. Ya saben que son todo, ya saben que son todo y que lo tienen todo. No es la oración. La oración es una petición que en sus más sofisticados aspectos es una emulación o una imitación de que se tiene todo, aún dentro del sueño. Pero es la forma de ir sanando la percepción. Dios y su milagro son inseparables. Acaba el epígrafe de una forma también muy bonita y muy poética. Cuán bellos son en verdad los pensamientos de Dios, nosotros, que viven en su luz. Algún día
algún día, por decirlo de alguna forma, nos daremos cuenta de la belleza que tiene nuestro ser en su estado natural. Tu valía está más allá de la percepción, porque está más allá de toda duda. Hay certeza en el conocimiento, no hay duda de ninguna clase. Sientes completamente lo que eres y te vanaglorias de tu naturaleza. No te percibas a ti mismo bajo ninguna otra luz. Ya desde aquí, desde el sueño, tiende a percibirte así. Ya desde aquí, esa es la oración. Tender a verte como realmente eres. Ese canto por el cual reconoces lo que eres, pese a que todavía estás en la percepción, para ir sanándola. Conócete en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad. Precioso. Hemos acabado el capítulo de la percepción inocente y el siguiente será el epígrafe número 6, los juicios y el problema de la autoridad. Pues nada más. Hasta la siguiente. Prospector UCDM.